Buen día. La enfermedad que vamos a estudiar el día de hoy es la enfermedad de Marek. Esta es una enfermedad linfoproliferativa y neuropática que afecta principalmente a los pollos domésticos, aunque también puede afectar en menor medida tanto a pavos, gansos y codornices. Se va a caracterizar por una infiltración celular mononuclear de nervios periféricos y otros órganos y tejidos, los cuales incluyen el iris y la piel. Es causada por un herpes virus oncogénico que es altamente contagioso. Con el nombre de polineuritis, Joseph Marek en el año 1907 describió por primera vez la enfermedad. Posteriormente, diversos nombres se le dieron a cuadros similares, como por ejemplo parálisis del pastoreo, hasta que en el año 1961 Biggs, como para diferenciar esta enfermedad de otras que causaban lesiones similares, propuso denominarla en honor a Joseph enfermedad de Marek. El agente etiológico es un herpes virus, el cual está incluido dentro de la familia Alpha Herpesvirinae. A su vez, se lo clasifica dentro del género Mardivirus. Este género posee distintas especies, como el Anatid alfa herpesvirus 1, que afecta a patos y aves acuáticas, el Columbid alfa herpesvirus 1, que afecta a las palomas, el Gashid alfa herpesvirus 2, que afecta a todo lo que es gallinas y pollos, por supuesto, que antiguamente o en un principio se lo denominó serotipo 1. También tenemos el Gashid alfa herpesvirus 3, el cual también lo podemos encontrar en gallinas y pollos, y antiguamente se lo denominaba serotipo 2. El Meleagrid alfa herpesvirus 1, que es un alfa herpesvirus que afecta a los pavos, y en un principio se lo denominó serotipo 3, y el Phenicid alfa herpesvirus 1, que afecta o se lo ha encontrado en pingüinos. Bien, y de las especies que nos interesan, el principal sería el Gashid alfa herpesvirus 2, o el también llamado serotipo 1, que es el que es patógeno u oncogénico. Esta especie de alfa herpesvirus se divide en patotipos según el grado de oncogenicidad. Entonces tenemos el MDB, quiere decir medianamente patógeno o medianamente virulento. MDB sería Marek Disease Virus. B corta MDB sería el virulento. El BB MDB, el muy virulento, y después tenemos uno que es el más BBB MDB, que sería mucho más virulento. Dentro de esos patotipos tenemos cepas o aislamientos reconocidos, como dentro de los medianamente virulentos tenemos el CU2, en los virulentos tenemos la cepa JM, la GA, la HPRS16, y dentro de los muy virulentos tenemos la cepa MD5 y RB1B, y los muy virulentos tenemos la cepa 584A. Bien, después dentro del Gallid alfa herpesvirus 3 o el serotipo 2 son virus que generalmente no son oncogénicos, y el Meleagridis alfa herpesvirus 1 o serotipo 3 es el virus que se conoce como HBT o herpesvirus del pavo. Aquí podemos ver una imagen de microscopía electrónica del virus, el cual es ADN lineal de doble cadena o de doble hebra, tiene forma hexagonal, y las partículas desnudas o nucleocápside miden aproximadamente entre 85 y 100 nanómetros, en tanto que las partículas ya envueltas miden entre 150 y 160 nanómetros.
tenemos que tener en cuenta que el virus, si está libre de la célula, o sea, fuera de la célula, se inactiva durante 10 minutos a un pH entre 3 a 11. Y sus distintas resistencias a tiempo y temperatura la pueden ver en la diapo. Se conocen virus que hace años que están congelados a menos 70 grados y todavía están viables. A 4 grados puede durar 2 semanas y a 25 grados 4 días. Ahora bien, cuando el virus está dentro de células descamadas, fíjense que puede estar viable entre 4 a 8 meses a temperatura ambiente y durante 10 años a 4 grados. Eso es muy importante, el tema de las células descamadas y su resistencia de 4 a 8 meses a temperatura ambiente es muy importante para el tema de la transmisión de la enfermedad. En cuanto a los huéspedes, como dijimos en la definición de la enfermedad, los principales son las gallinas y pollos. También se pueden ver afectados la codorniz o el pavo. En cuanto a la transmisión, es netamente horizontal, por contacto directo o indirecto de aves por vía aérea, o sea que el virus ingresa por vía aérea, o sea, por vía respiratoria. Y los animales pueden eliminar, animales infectados, virus durante 76 semanas, en tanto que la transmisión vertical aún no se ha demostrado. En cuanto a la replicación viral, tenemos que tener presente que el virus se ha demostrado en estudios que tarda 1 hora en penetrar desde que toma contacto con los receptores de la célula hasta que está adentro de la célula, tarda 1 hora. A partir de eso, el virus empieza a pasar de célula a célula por contacto entre células. Y también tenemos que tener presente que el virus patógeno, una vez que penetró la célula de la primoinfección, a las 20 horas ya hay síntesis de virus patógeno en el organismo para los virus oncogénicos más patógenos. Y para la cepa HBT generalmente tarda 48 horas. Esto es muy importante a tener en cuenta luego con el tema de la vacunación. Se reconocen 3 formas generales de interacción virus-célula. Tenemos la primera, que es la infección productiva o citolítica, en la cual va a haber replicación del ADN, síntesis de proteínas y producción de partículas virales. Bien, esta infección productiva la podemos dividir en dos a su vez, en una netamente productiva o totalmente productiva, que es básicamente no linfoidea, se produce en el epitelio del folículo de la pluma y produce una gran cantidad de partículas virales infectantes. Y tenemos la productiva restrictiva, que se va a dar en linfocitos y otras células, como las células epiteliales, y también se suele observar cuando se reproduce el virus en cultivos celulares. Y si bien acá también va a haber replicación del ADN, síntesis de proteína, las partículas virales que se van a producir no tienen la capacidad infectante. Por otro lado, tenemos la infección latente, que es una característica general también de la gran mayoría de los herpes virus. Se produce en los linfocitos T, no es productiva, o sea, el genoma viral existe pero no se expresa. Es como que vamos a tener el virus pero no vamos a manifestar signos ni lesiones. Este tipo de infección generalmente se detecta por técnicas moleculares, como puede ser la PCR. Y la infección de transformación, que esta se da solamente en el serotipo 1 o en el Gashi herpes virus, alfa herpes virus 2, que dijimos que era el patógeno, el oncogénico, y es cuando se empiezan a transformar esos linfocitos y
empiezan a producir células oncogénicas y se empiezan a producir las lesiones en los diferentes órganos. La patogénesis de la enfermedad de Marek es compleja. Podemos ver que la infección se va a producir a través de las vías respiratorias por la inhalación del polvo presente en el gallinero que está contaminado con el virus que ha salido a través de las descamaciones epiteliales. Después de una infección citolítica temprana, principalmente en los linfocitos B, en la bolsa de Fabricio, en el vaso y en el timo, a los 3 o 5 días post-infección el virus infecta a los linfocitos T activados, principalmente los del fenotipo CD4. Esta infección de los linfocitos T se vuelve latente entre los 6 o 7 días post-infección y el virus se propaga por todo el cuerpo a través de estos linfocitos infectados. Posteriormente se va a producir una infección citolítica secundaria en el epitelio del folículo de la pluma, más o menos unos 10 días después de la infección, desde donde se va a producir virus que se va a vertir al medio ambiente con los restos de plumas y caspa y van a contaminar este medio ambiente. Los linfocitos T infectados, que dijimos que se encontraban en una forma latente, van a sufrir una transformación posterior, lo que va a llevar al desarrollo de lesiones linfoproliferativas en los diferentes órganos viscerales. Podemos decir que en esta enfermedad tenemos distintas presentaciones clínicas, una nerviosa, que también la podemos llamar la forma clásica, una sistémica que es aquella en la cual se ven afectados órganos internos como el hígado, el vaso, el ovario, el riñón, etc. Una forma de presentación clínica ocular en la que vemos afectado el iris en el ojo y una forma cutánea la cual se ve afectado el folículo de la pluma. Si bien los signos clínicos asociados con la enfermedad de Marek pueden ocurrir en pollos a partir de las 4 semanas de edad, con mayor frecuencia se observan entre las 12 y 24 semanas de edad, y algunas veces hasta más tarde. El periodo de incubación puede variar de unas pocas a muchas semanas, y en algunos patotipos muy virulentos que producen enfermedad citolítica grave, el periodo de incubación puede ser más corto. En general, los signos clínicos que se observan son muerte súbita, paresia y parálisis, que es el cuadro típico o clásico. También se puede observar ceguera por afección del iris. Puede haber animales que están con anorexia y emaciación, esto puede ser propio de la enfermedad, o también se puede dar porque los animales no pueden llegar debido a la parálisis a los comederos y alimentarse. Y también podemos encontrar diarrea. Acá les dejo dos enlaces a videos en YouTube donde pueden ver animales con signos clínicos de paresia y parálisis. No, discúlpenme, no se los pude insertar como videos porque no me permitía bajarlos. Estas son dos fotos un poquito viejas, pero son para ejemplificar lo mismo que veían en los videos. Son dos animales con parálisis. Pueden ver la posición también de las patas. Generalmente se dice que hay una posición clásica que es con una pata hacia adelante y la otra hacia atrás. Las lesiones macroscópicas que observamos habitualmente son tumores en piel, en el caso del Marek cutáneo. Al abrir los animales y observar los nervios, los vamos a ver a estos engrosados y de un color más bien grisáceo. Y podemos observar tumores en casi todos los órganos internos del animal. Por otro lado, también podemos observar en el ojo una despigmentación del iris. En esta fotografía vemos casos de Marek cutáneo. Fíjense, indicado por las flechas, los
folículos de la pluma que se ven engrosados de forma nodular, son tumores que están en ese folículo de la pluma. En la forma clásica de la enfermedad de Marek, el hallazgo característico va a ser el agrandamiento de uno o más nervios periféricos. Generalmente los nervios afectados y que se ven más fácilmente cuando realizamos un examen post-mortem son el plexo braquial y el ciático, y los nervios vago, ciático e intercostales. Generalmente vamos a revisar esos nervios. Los nervios afectados están generalmente muy agrandados, a menudo 2 o 3 veces su grosor normal. El aspecto es más bien grisáceo o amarillento y dan una sensación de edematoso. A veces los linfomas que están presentes en esos nervios producen como nodulaciones y se pueden tocar al pasar la mano. En la foto superior lo que vamos a observar son nervios neumogástricos o vagos. Fíjense el nervio inferior en comparación del nervio superior, el grosor que tiene. Si bien están los dos nervios afectados, en el nervio superior todavía hay zonas que parecieran estar normales o más finas en relación al otro. En la foto inferior vemos en una placa de Petri ya quitados del cadáver del animal dos nervios ciáticos. Fíjense el grosor que tiene uno en comparación al otro. Como les decía en la diapo anterior, otro de los nervios que son de inspección habitual son los intercostales. En este caso están marcados con unas cartulinas negras y pueden ver la diferencia de grosor entre distintos nervios intercostales. Tengamos en cuenta que en la forma nerviosa o clásica no solo vamos a encontrar lesiones a nivel de los nervios, también podemos encontrar lesiones viscerales, como son las que encontramos en la forma sistémica, que básicamente son lesiones en distintos órganos del cuerpo. Tanto en la nerviosa como en la sistémica podemos llegar a encontrar tumores en otros órganos, que no sea el nervio en el caso de la nerviosa. Acá podemos ver un hígado en el cual se observan esas áreas de color blanco que son o se corresponden con tumores en forma nodular. En la fotografía superior podemos ver un hígado muy agrandado de tamaño, en el cual ya es un tipo de tumor más bien difuso que está afectando gran parte del parénquima de ese hígado. En la foto inferior podemos ver un hígado también con un par de lesiones de tipo nodular, de color blanquecino, y debajo de ese hígado vemos el estómago glandular, el cual también está afectado. Por debajo de ese estómago glandular lo que podemos observar es el vaso. Fíjense el color que tiene y la forma. Aparte de estar agrandado, tiene una forma que no es la normal, o sea, la forma normal de un vaso en un ave de este tipo es redondeada. En este caso la vemos que está bastante deforme. En esta diapo lo que podemos ver es el estómago glandular aumentado de tamaño y de un color blanco en la foto superior izquierda, al lado de la cual vemos tanto el estómago glandular como el muscular, en este caso están abiertos. Si bien no se observa bien en la foto, es para observar cómo está la superficie mucosa, más que nada, en donde están las glándulas que se ven afectadas.
En la foto inferior es una foto en la que lo que quiere mostrar es la arteriosclerosis de las arterias del estómago muscular que producen algunas cepas de Marek, como la CU2, en infecciones experimentales. En esta diapositiva podemos observar un Marek ocular. En la foto de abajo podemos ver en el ojo que está más hacia la izquierda de la imagen, que es el ojo afectado, y el que está hacia la derecha es un ojo normal. Fíjense el cambio de coloración del iris, que se debe a la infiltración de células linfoideas, tumorales, y cómo cambia el contorno de la pupila. Está más deforme ese contorno que en la otra foto del ojo normal es bien circular. Ahora bien, aunque las lesiones macroscópicas pueden proporcionarnos indicaciones de la naturaleza de la neoplasia que estamos observando, el examen histopatológico va a ser esencial para un diagnóstico preciso. Para realizar un buen diagnóstico histopatológico es importante realizar una correcta toma de muestras, para lo cual vamos a fijar en formol un conjunto de tejidos que van a ser útiles para arribar a un diagnóstico certero de enfermedad de Marek. Estos órganos van a incluir el hígado, el vaso, la bolsa de Fabricio, el timo, el corazón, el proventrículo, los riñones, los órganos sexuales, los nervios, la piel y cualquier otro tejido tumoral que observemos en la necropsia. Ahora bien, ¿cuál es la lesión típica que vamos a llegar a observar en estos órganos? Van a ser lesiones tumorales donde va a prevalecer el pleomorfismo celular. ¿Qué es esto? O sea, los tumores que vamos a observar son de origen linfoideo, por lo tanto van a estar compuestos por células linfoideas. Estas células linfoideas pueden ser linfocitos, linfoblastos, células de Marek, células plasmáticas. Va a haber un pleomorfismo porque todas estas células no son iguales entre sí, por lo menos en su forma y en su coloración cuando la vemos en un corte histológico. Los linfocitos van a tener un núcleo denso y un citoplasma escaso, los linfoblastos van a tener un núcleo laxo y un citoplasma un poco más abundante, van a ser células un poquito más grandes, las células de Marek van a ser células muy grandes y bueno, y también vamos a tener células plasmáticas u otras células linfoideas. En esta foto observamos un corte de hígado en el cual podemos observar tejido, las áreas más rosadas, sería parénquima dentro de todo normal, digamos, y las áreas más violáceas corresponden a tumores. En este caso es una forma nodular de tumor. Recuerden que también puede estar en forma difusa y por ahora lo que vemos es que están formados esos tumores por células de una afinidad tintoria basófila. En esta otra foto, a mayor aumento, podemos ver hacia la derecha de la imagen el área donde se encuentran hepatocitos relativamente normales y hacia la izquierda de la imagen vemos que el parénquima ha sido reemplazado prácticamente en forma total por células totalmente diferentes a los hepatocitos. Si prestamos atención a esas células,
vamos a ver que hay células con un núcleo denso y son chiquititas, que pueden ser linfocitos, y hay otras células más grandes, núcleo laxo, que pueden llegar a ser linfoblastos. O sea, hay una variedad de células, no son todas las células iguales, si bien todas son basófilas, hay distintos tipos de células. En esta otra foto es básicamente lo mismo, es un nódulo tumoral rodeado de parénquima hepático. En este caso se puede observar por ahí un poquito mejor que en la otra los distintos tipos de células. Fíjense los tamaños, los núcleos característicos de cada célula, si el citoplasma es abundante o no. Eso les va a dar indicaciones de si son células similares o no. A esto es lo que llamamos pleomorfismo celular. O sea, las células no son todas iguales. En los nervios podemos observar dos tipos de lesiones, las lesiones de tipo A y de tipo B. Estas lesiones podemos llegar a observarlas en distintos nervios de un mismo animal o inclusive en el mismo nervio pueden coexistir los dos tipos de lesiones. Las lesiones de tipo B son más que nada inflamatorias, hay una infiltración difusa de células, principalmente linfocitos pequeños y células plasmáticas, se observa edema y desmielinización. Tengamos en cuenta que en los dos tipos de lesiones, tanto la B como la lesión de tipo A, esa desmielinización que vamos a observar es lo que nos va a producir los signos clínicos que vamos a ver de parálisis y paresia. Aquí podemos observar una fotografía de una lesión de tipo B, en la cual observamos el edema, que son todos esos espacios en blanco, como que estuvieran vacíos, con una flecha de color celeste, le quise marcar células plasmáticas, con la flecha de color negro, linfocitos pequeños, y con las flechas rojas lo que está marcando son células de Schwann, en las cuales también hay una proliferación de las mismas en este tipo de lesión. En la lesión de tipo A va a ser más que nada proliferativa y ya vamos a encontrar aquí un acúmulo mayor de células, o sea, vamos a ver el área lesionada mucho más poblada de células y vamos a poder diferenciar distintos tipos de células linfoides, desde linfocitos pequeños, medianos y grandes y linfoblastos. Bueno, en la foto aquí podemos observar, en comparación con la lesión de tipo B, que ya la imagen nos muestra que el nervio está mucho más poblado de células, que no son normales en un nervio que no está afectado. Y acá podemos ver tamaños y densidades de núcleos variables, lo que nos está indicando que tenemos distintos tipos de linfocitos, más grandes, más pequeños, intermedios, y también esas células de núcleo laxo, redondeado, son linfoblastos. Las de núcleo laxo alargado son células de Schwann, propias del nervio, ¿no? Recuerden eso, que las tienen marcadas en la lesión de tipo B. Y aquí con un poco mayor de aumento para poder observar la variabilidad de los tamaños y los tipos de núcleos de las células. Ahora bien, muchas veces cuando estamos observando lesiones en órganos a través del microscopio para tratar de diferenciar si se trata de enfermedad de Marek o enfermedad
la enfermedad llamada leucosis linfoidea, a veces resulta medio difícil determinar si hay realmente un pleomorfismo celular o un monomorfismo celular, lo cual es la característica que nos permite hacer la diferenciación entre las dos enfermedades. Si la lesión la vemos en el nervio, prácticamente no vamos a tener dudas, ya que Marek, a diferencia de leucosis, Marek solamente es la que nos va a producir lesiones a nivel del nervio. Ahora, en otros órganos podemos tener la duda si hay un pleo o un monomorfismo. Para esto podemos utilizar, para hacer esta diferenciación, podemos utilizar una técnica de tinción que se llama verde metilpironina, en la cual nos va a permitir diferenciar esta característica en el pleomorfismo o el monomorfismo celular. Fíjense, en la imagen de la izquierda corresponde a Marek. Ahí notan que hay células de distintos tamaños. Y la foto de la derecha corresponde a leucosis. Fíjense que son más uniformes todas las células. Son células de núcleo laxo, la mayoría corresponden a linfoblastos, con una moderada cantidad de citoplasma. En cambio, en la foto de la izquierda ven que hay células con núcleo más denso, células más grandes, más pequeñas. Eso los va a ayudar a diferenciar entre las dos enfermedades. En cuanto al diagnóstico, lo más habitual en la parte práctica es utilizar la histopatología en conjunto con la historia clínica y los datos de necropsia. Ahora bien, si nos queda alguna duda, se pueden utilizar algún otro tipo de técnica de diagnóstico, como puede ser el aislamiento, intentar el aislamiento del virus en cultivo de células principalmente, o la detección de antígeno. Lo más utilizado al día de hoy es la detección de antígeno a través de técnicas moleculares como la PCR. Y también se puede llegar a detectar anticuerpos por diferentes métodos. Quizás el principal sería ELISA al día de hoy. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad lo debemos realizar con otras de tipo neoplásico. Quizás la principal sea la leucosis linfoidea, que es una enfermedad que también van a ver hoy, la cual van a tener que hacer la comparación dentro de los diagnósticos diferenciales. Y la característica principal de leucosis linfoidea es que el tipo de células, la población de células que componen esos tumores son todas similares. O sea, no hay pleomorfismo, hay monomorfismo celular. Otra de las enfermedades es la leucosis mieloide, la cual también tenemos que tener en cuenta al diferenciar tanto enfermedad de Marek como leucosis linfoide. Y por último, tenemos que decir que también otra de las enfermedades que debemos diferenciar es reticuloendoteliosis y cualquier otro tumor de otro origen que podamos encontrar cuando hacemos la necropsia. Por supuesto que también vamos a hacer, en base a los signos clínicos, vamos a tener en cuenta otras enfermedades. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo un animal con un cuadro de un Marek típico o clásico, o sea, la forma nerviosa, seguramente en nuestra cabeza van a venir otras enfermedades que produzcan algún tipo de signología nerviosa, que rápidamente seguro vamos a poder descartarla al realizar la necropsia. Pero en un primer momento quizás se nos van a ocurrir otras enfermedades, como puede ser Newcastle, encefalomielitis, todas aquellas que nos produzcan algún tipo de signo nervioso, lo cual, una vez hecha la necropsia, seguramente ya las vamos a ir descartando.
debido a las lesiones que vamos observando. Bueno, en esta diapositiva tienen, como les decía antes, para pensar otro tipo de diagnósticos diferenciales, como puede ser la tuberculosis. Tengan en cuenta que en las aves, tuberculosis o micobacteriosis, las lesiones que produce son muy similares a esos nódulos tumorales que produce la enfermedad de Marek. Y bueno, histomoniasis por las afecciones que produce en el hígado, ojo gris genético, perosis, infecciones articulares u otros trastornos óseos que pueden producir esas posiciones características que vemos en la enfermedad de Marek, enfermedad de Gumboro también por la afección en la bolsa de Fabricio. Esta diapositiva es un cuadro para observar qué podemos tener en cuenta para realizar un diagnóstico diferencial entre tres enfermedades que nos pueden producir tumores o neoplasias, como Marek, leucosis y reticuloendoteliosis. Lo más importante quizás, después mírenlo tranquilos el cuadro, pero lo más importante acá quizás sea la edad de aparición, que en Marek es temprana, en leucosis en animales de más de 4 meses, y el reticuloendoteliosis también se da en animales de mayores de 2 a 6 meses. Las lesiones en distintos órganos en general son comunes a todas, salvo en piel y en nervio. Y el tumor en bolsa, que en leucosis es bastante común y en las otras dos enfermedades es un poco más raro. Pero bueno, mírenlo tranquilos y vayan tomando los datos como para ir haciéndose en su cabeza una forma de diferenciar estas tres enfermedades. Al hablar de el control de la enfermedad, el método más eficiente es la prevención. Para esto se realizan tanto vacunaciones al primer día de vida dentro de la planta de incubación o vacunaciones in ovo. Contamos con vacunas tanto monovalentes como polivalentes y trivalentes. Esto quiere decir que las monovalentes van a poseer un solo serotipo, puede ser el 1, el 2 o el 3. Las bivalentes van a poseer 2 serotipos y las trivalentes 3 serotipos. Algo importante para recordarles en el sentido de por qué la vacunación en este caso se hace sí o sí el primer día de vida o in ovo. Si ustedes recuerdan una de las primeras diapositivas donde hablábamos de replicación viral, vamos a ver que los virus de campo patógenos ingresan al organismo del pollo susceptible en una hora ya han ingresado. Y a las 20 horas de haber ingresado, o sea, menos de un día, ya hay producción de partículas virales infectantes. En el caso de la cepa HBT, que también está nombrada en esa diapositiva, tarda alrededor de 48 horas en producir partículas virales. Entonces, esta cepa HBT muchas veces es utilizada como vacuna. Entonces, si nosotros esperamos a darle la vacuna cuando los animales ya están en el galpón, es muy probable que le haya ganado la carrera por infectar o por colonizar al pollo la cepa de campo. Con respecto a la vacunación, también tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir fallas de vacunación. Tengamos presente que es una vacuna a virus vivo y se conserva en nitrógeno líquido, por lo cual puede haber defectos en el procedimiento de vacunación relacionados al almacenamiento inadecuado de la vacuna, a una descongelación inadecuada. Lleva todo un protocolo para descongelar esta vacuna antes de administrarla, el mal lavado de la ampolla que contiene esa vacuna, una
deficiente dilución de la misma y una mala calidad del equipo de vacunadores. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando realizamos la vacunación. Por otro lado, también puede haber errores en la fabricación de la misma, como un título inadecuado o que esté contaminada con otros virus o bacterias. En esta diapositiva podemos observar las pérdidas que se pueden producir en el título de la vacuna por una operación inadecuada en el momento de descongelar la vacuna. Fíjense que tanto a una temperatura menor como mayor a la ideal para realizar el descongelamiento, hay pérdidas de título de la vacuna. Y a medida, si lo hacemos con la temperatura adecuada, a medida que va pasando el tiempo en el uso de la vacuna, también hay pérdida de título. Por lo tanto, se debe descongelar y utilizar en forma rápida. No se puede guardar la vacuna una vez que se descongeló para su uso, no la podemos guardar en la heladera para volver a usarla en otro día. Otras variables que pueden darnos una falla en la vacunación están más relacionadas al tema de la bioseguridad en las granjas. Por ejemplo, que haya un desafío temprano con el virus de campo, por lo tanto, el virus de campo coloniza antes que la vacuna a los animales susceptibles. Y esto puede estar dado por que los galpones no estén adecuadamente preparados, con una mala limpieza y desinfección, que no tengan descanso sanitario, también el que haya una alta densidad avícola en la zona donde estamos instalados con nuestra granja, o que la granja tenga producciones con edades múltiples. Por otro lado, también otras virosis que en general lo que producen son bajas en la inmunidad, o sea, son virosis inmunosupresoras, como la anemia infecciosa o la enfermedad de Gumboro, nos pueden dar también fallas en la vacunación.